¿Qué tal? Empezamos el cuarto vídeo y con él la segunda lección de este pequeño curso de refresco. Esta segunda lección va a ser mucho más breve que la anterior, como es natural, dado que la técnica con la que trabajamos se basa en el intradía en el 99,9% en las pautas. Y en el intradía es donde más operamos. Pero los indicadores son nuestra principal herramienta cuando trabajamos en gráficos diarios o gráficos semanales o gráficos mensuales. Y es con ellos con los que gestionamos nuestra cartera de renta variable. Como siempre, lo más breve y lo más simple posible. Estos son los tres indicadores con los que yo trabajo en gráfico, como ya he dicho, diario o intradiario. Eventualmente se puede usar la media, unas medias, o un par de medias o una media, depende. Yo nunca he sido partidario del uso de las medias, nunca me ha gustado. Yo creo que es porque tapan el precio y no me ha gustado nunca eso, porque con las pautas solamente trabajas con el precio. Ese es uno de los méritos que tiene Elliott, ¿no? Que no tienes tanta información. Toda la información, todo está puesto descontado ya y en el último tick de la última barra o de la última vela. Solamente es el precio el que te habla. Bien, sin embargo, los indicadores son muy útiles. El único indicador que yo utilizo en el intradía es el MAC. Me gusta verlo siempre para comprobar que acompaña a lo que me está diciendo la pauta. A veces me dice que espere un poco porque, bueno, tiene su utilidad. Pero de lo que vamos a hablar aquí ahora es de los indicadores. Estos tres, perdón, hay uno que en dos periodos, es el estocástico, en 14 y en 50 periodos, el MAC, el que viene por defecto, el estándar, ahora lo vemos, y por último un indicador direccional que es el ADX. Los indicadores miden la tendencia, la velocidad de la tendencia. Nos ayudan a saber cuándo la tendencia se acelera, cuándo se agota, cuándo se desacelera, y nos ayudan a tener una perspectiva de la situación por la que se encuentra. Hay tres tipos, o vamos a hablar aquí de tres tipos. Evidentemente, hay más indicadores. Está el volumen, por ejemplo. Es excelente complemento también. Están los osciladores de amplitud de mercado, McLean, en fin. Pero, repito, yo solamente trabajo con estos tres indicadores. El MAC, las medias no es que no se usen, pero yo lo que recomiendo es, si se quiere trabajar con una media, teniendo en cuenta que las medias son tendenciales, es decir, funcionan cuando el precio se mueve con una tendencia clara, pero en el momento que la tendencia se interrumpe y el precio empieza a moverse de forma lateral, las medias lo único que hacen es dar señales falsas. Por lo tanto, si se quiere utilizar una media, buscar una media optimizada. Las hay, 55, 200, todas las medias que yo he utilizado siempre han sido medias exponenciales de cierre. Solamente hay una excepción, que es la media simple de 314 periodos. Son válidas para cualquier periodo de tiempo. Lo que digo, normalmente las utilizamos en gráficos diarios, en gráficos semanales o en gráficos mensuales. El MAC fue inventado en la década de los 70 por Gerald Appel, consta de dos líneas, ya lo conocemos todos, una línea rápida y una línea lenta. Las dos son medias. La línea lenta es una diferencia entre dos medias del precio, la media de 12 y la media de 26. Y luego la línea lenta, he dicho mal, la rápida, bueno, está escrito, la línea lenta es una media de la línea rápida. Es decir, el nivel de cero es el nivel de equilibrio y luego interesa saber
cuando hay divergencias y cuando hay un fallo, que es un caso especial de divergencia. Y tenemos la línea rápida, que es la línea roja, y tenemos la línea lenta, que es la línea de puntos. Lo que me indica es un indicador, es un seguidor de tendencia, que va atrasado con respecto al precio. La tendencia es alcista cuando la línea rápida del MAC está por encima de cero. La tendencia es bajista cuando la línea rápida del MAC está por debajo de cero. Y luego, dentro de... Bueno, vamos a ver en otro gráfico más casos. Después tenemos los osciladores. Así como el MAC, por ejemplo, no tiene límites, no tiene zona de sobrecompra ni zona de sobreventa, los osciladores sí. Los osciladores oscilan en un rango que va entre los niveles de sobrecompra y de sobreventa. El máximo valor que puede tomar un estocástico o un RSI es 100 y el mínimo 0. Se consideran zonas de sobrecompra 70, 80, eso lo ajusta cada uno a su gusto, y zonas de sobreventa 20 o 30. Y la zona de 50 en una zona de equilibrio. Es un indicador, son números, es la matemática del movimiento del precio. El estocástico nos permite detectar momentos en los que el precio se encuentra en zona de sobrecompra o de sobreventa. Yo no uso el RSI, lo usé durante mucho tiempo y al final, para mí, es prácticamente igual que el estocástico y prefiero el estocástico. El estocástico tiene dos líneas también, la línea rápida, K, la línea lenta, B. Bueno, creo que es bastante conocido y no necesitamos hablar mucho más. Sí, vamos a hablar de lo que es la sobrecompra, la sobreventa, la tendencia, el movimiento direccional y cómo podemos interpretar la información que nos dan y combinar estos tres indicadores, porque la información que nos dan, que nos facilitan, es muy útil y muy fiable para saber unas condiciones, en unas situaciones, lógicamente, más que en otras, para saber cómo se va a mover el precio, cómo, dónde está el punto de agotamiento, la zona de giro, etc. El ADX o movimiento direccional es un indicador complejo, realmente es el resultado del uso de tres conceptos técnicos distintos: el movimiento direccional, el rango verdadero y luego el más DI y el más DI, que son indicadores direccionales, ¿no? Y por último, el ADX, que de alguna manera es una síntesis gráfica de esos tres anteriores, ¿no? Empezó a hablar del ADX Wilder en los años 80, finales de los 70, y lo pone 78. Luego distintos analistas muy buenos, además, lo han estudiado, han hecho aportaciones y, bueno, pues nos quedamos con una utilización que apoya mucho, como digo, a lo que nos dan los otros dos indicadores, el MAC y el estocástico. Vale, ahora volvemos. Fijaros en esta plantilla. Esta es una plantilla con la que yo trabajaba hará pues 15 años a lo mejor. Ahí está el MAC, hay dos medias, hay tres TRIX, que es otro indicador tendencial, el TRIX parecido al MAC. Abajo hay dos estocásticos, uno de 5 y otro de 14. Después hay un CCI y después hay, en la ventana de ADX está el más DI, el menos DI, un ADX de 14, que es el estándar, el de color verde, y otro de 19. Y abajo hay dos R6, uno de 5 y otro de 14, el estándar. De 5 o de 9 es el verde, no estoy seguro ahora. Este es el template, la plantilla con la que trabajaba con José Luis. José Luis Cava. En realidad todavía había algún otro indicador más, pero a medida que ha ido pasando el tiempo hemos ido simplificando y ahora estamos aquí, ¿de acuerdo? Porque ya digo, nuestro sistema se basa en
la pauta. ¿De acuerdo? Bueno, la tendencia. Bueno, el MAC, ya lo he dicho, cuando está cortado al alza y por encima de cero es alcista, cuando está cortado a la baja y por debajo de cero es bajista. Ni más, ni menos. Las medias, cuando se cortan al alza, pues indican que el precio se va a mover al alza, y cuando también se pueden utilizar como niveles de stop o niveles de soporte o niveles de resistencia, y no tiene mucha más ciencia la cosa. Aquí vemos unos gráficos en el que se puede ver lo que es la fuerza de la tendencia. Esta es una onda 1, una onda 3 y una onda 5. Se va viendo cómo, aunque la extendida es la 3 y que es la que más recorrido tiene, pero sin embargo podéis observar cómo la pendiente de las 3 ondas va aumentando. Es decir, la tendencia es alcista, desde luego, en las 3, pero es mucho más fuerte en la 5 que en la 3 y más fuerte en la 3 que en la 1. Es decir, que a medida que la pauta se va desarrollando, la tendencia va aumentando. Bueno, están los tiempos, los precios, pero quería simplemente llamar la atención sobre ese hecho, nada más. Es una figura, no siempre va a ser así exactamente, ¿no? Pero se ve las diferentes fases de la tendencia que va aumentando su fuerza a medida. Nosotros trabajamos con estocásticos de 50 en zona de 70. Ahí es cuando consideramos que la tendencia es fuerte. Bien, la sobrecompra la medimos con el estocástico de 14, el estándar, o con el de 50, es lo mismo. Cuando ambos o alguno de los dos se encuentra por encima de 70, consideramos que el precio está sobrecomprado. Cuando el precio, el estocástico está por debajo de 30, pues consideramos que es sobrevendido, está sobrevendido. Es muy importante porque en los manuales de análisis técnico clásicos se decía que cuando el oscilador entraba en zona de sobrecompra, había que esperar un giro, es decir, había que esperar una corrección. Con el paso del tiempo se ha descubierto que no solamente no pasa eso, sino que pasa lo contrario, que cuando el oscilador entra en zona de sobrecompra, la tendencia coge más fuerza. Y lo mismo ocurre cuando entra en zona de sobreventa. Hay una analogía muy divertida, pero muy clara también, sobre lo que significa la sobrecompra y la sobreventa, o cómo podemos entender lo que es la sobrecompra y la sobreventa. Es como esas correas que llevan muchos perros, que llevan un rollo, que van enrolladas en el origen, cerca de la mano del dueño o de la dueña, y que se van extendiendo a medida que el perro va tirando. Bien, durante el tiempo en el que la correa, está enrollada y va tirando del carrete, la fuerza que hace el perro sobre la correa es el precio, o el perro es el precio si queréis, esa fuerza no se transmite a mi brazo porque se absorbe en el carrete, pero en el momento en que el perro ha sacado ya toda la correa que hay enrollada, a partir de ese momento la tracción que ejerce el perro sobre mi brazo se transmite directamente. Eso es lo que le pasa al precio, parecido a eso es lo que le pasa al precio cuando entra en zona de sobrecompra o en zona de sobreventa, que tira como si tirase directamente. Si el perro es un mastín, es decir, si hay mucho volumen de negocio, si el perro tiene fuerza, pues me puede arrastrar, porque está transmitiendo directamente la fuerza sobre mi brazo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la tendencia es alcista, el oscilador tiende, como es este caso, tiende a estar más tiempo en la parte alta, en la parte de la zona de sobreventa. Cuando la tendencia es bajista, cuando la tendencia es bajista,
pues el oscilador tiende a estar más tiempo en zona de sobreventa. Y cuando el movimiento es lateral, pues el oscilador intercambia niveles de sobrecompra con niveles de sobreventa. Como vemos aquí, ya la tendencia, el MAC nos indica que la tendencia es bajista y el oscilador entra y permanece en la zona de sobrecompra, de sobreventa, más tiempo. Lo contrario que ocurre aquí. El MAC se corta al alza, está cortado al alza por encima de 0 y el estocástico, aunque sea el de 14, está por encima de 70. Por consiguiente, lo que me está diciendo es que hay fuerza. A partir de aquí, el MAC se corta a la baja y ya esto indica que está iniciándose un movimiento lateral o una fase correctiva. Durante esa fase correctiva, el estocástico sube, entra en zona de sobrecompra, baja, entra en zona de sobreventa, hasta que ya aquí los bajistas consiguen llevarse al perro al agua. ¿De acuerdo? Aquí vemos otro ejemplo. Este es el índice dólar. Es un gráfico semanal, me parece. Sí, es un gráfico semanal. Aquí se inicia la tendencia. Todavía está por encima de 0. Es alcista. Todavía quedan restos, digamos, de tendencia alcista porque está por encima de 0 y los estocásticos empiezan a caer. A partir de aquí, el estocástico de 14 entra en zona de sobreventa. Como es un indicador sensible, no es lo mismo que cuando entra el de 50, que es mucho menos sensible. Es decir, aquí ya el MAC está por debajo de 0 y el indicador está, el estocástico de 50, por debajo de 30. Por consiguiente, me está avisando de que la tendencia es claramente bajista y fuerte. Se suele utilizar, es el caso, distinta sensibilidad en los estocásticos. Un ejemplo, el de 5 con el de 14 con el de 50. Nosotros trabajamos, como hemos visto, como estamos viendo, con el de 14 y con el de 50. Es muy interesante ver cómo se inicia un movimiento al alza desde este punto, el precio se gira y empieza a subir. En esta primera onda, el estocástico de 5 ya entra en zona de sobrecompra, el estocástico de 14 le sigue después y finalmente es el estocástico de 50 el que entra, cuando ya el precio ha desplegado 1, 2, 3 ondas. Es decir, esa tendencia a partir de aquí es fuerte o muy fuerte. Esto es interesante porque si yo estoy planificando la gestión de mi cartera, pues puedo proporcionar las operaciones, las compras en este caso, con el comportamiento de los indicadores. Puedo comprar un 25% aquí, un 50% aquí, el 75%, un tercio, un tercio, un tercio. En fin, ya depende de la estrategia del mercado, del producto, de mi liquidez, de mi capital, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, vemos el ejemplo de cómo normalmente el MAC suele acompañar. Yo muchas veces digo que el MAC es el precio. Realmente el MAC se mueve igual que el precio. Es la sombra. No es nada más que, como hemos visto, una combinación de 3 medias. 2 medias del precio que dan la línea rápida y una media de esa línea rápida que da la línea lenta. Entonces, lo que pasa es que es un precio que tiene como referencia el nivel de 0, que lo consideramos un nivel de equilibrio, y luego las divergencias. Las divergencias que siempre hay que vigilarlas porque son un aviso de que el precio se va a parar. No de que se vaya a girar, pero sí de que lo más probable es que se pare. Y luego hay una figura que conocemos hace muchos años, pero que seguimos utilizando, que llamamos la bonita, que es una combinación de MAC y de estocástico. Y es una figura que avisa de el momento en el que una tendencia o un movimiento, mejor dicho, que se ha iniciado va a continuar. El inicio del movimiento lo tengo con el corte al alza del MAC, en este caso pues se trata de un movimiento alcista. Vemos que la línea rápida del MAC, la línea roja, intenta cortarse y no puede. Mientras tanto, la línea
rápida del estocástico ya se ha cortado. Bueno, pues el momento en el que, sin llegar a cortarse el MAC, el estocástico vuelve a cortarse otra vez, en ese momento lo que puedo interpretar es que esta tendencia que se había iniciado aquí va a volver. Luego lo pondré siempre en el contexto de la pauta, si tengo pauta. Aquí veis que pasa lo mismo. El precio se mueve, se para, onda 2, intenta cortarse y no puede. Pero el estocástico sí puede y se corta. Aquí. Y aquí pasa lo mismo. Las líneas del MAC se besan, pero no se cortan. Y aquí el estocástico sí. Además, aquí se corta en zona de sobrecompra, lo cual, a diferencia de aquí, puedo identificar como que hay fuerza. El inicio es aquí, o sea que empieza la onda 1, tengo mucho recorrido. Si aquí ha terminado la 4, tengo toda la 5. Lo que me está diciendo aquí simplemente es que tiene fuerza, pero aplicando las proporciones de la pauta de impulso que acabamos de ver, si proyecto desde el final de 4 el recorrido en precio de 1, para saber dónde puede terminar la onda 5 o el 61,8% de 3, pues no voy a esperar mucho recorrido. Es más, voy a esperar una pauta terminal. Por supuesto, y esto me puede hacer interpretar algo así, puede haber una extensión de quinta, porque esto es una extensión de tercera. Y podría ser que se produjera una aceleración, pero no ocurrió así. ¿De acuerdo? Vale, pues esta es una figura muy interesante, la bonita. Podemos ver ahora, por ejemplo, en el gráfico del... Vamos a quitar a este señor de aquí. En el gráfico que usamos en diario para ver ejemplos. Esta es la cartera, esto que estábamos viendo aquí, no es la cartera, es una lista de favoritos que nos propuso Óscar Camacho el viernes en la reunión semanal, de unos valores que están en un momento en el que hay que vigilar, porque algunos más que otros, pero pueden estar en un momento de iniciar un movimiento. En general, el mercado o la renta variable no está todavía preparada para entrar, ¿no? Salvo casos concretos. La tendencia es alcista, no hay ninguna duda, pero lo que estamos esperando, esto es un gráfico diario del índice Nasdaq, del futuro, lo que estamos esperando es que haya una caída a zona de sobreventa del estocástico. Pero como ya hemos dicho muchas veces, pero bueno, como estamos de refresco, lo vamos a repetir, lo que nosotros buscamos son valores fuertes en gráfico semanal, con su estocástico de 50 por encima de 70, y una vez ahí, vamos a marcarlo con una línea para saber que a partir de ahí tenemos una tendencia alcista y fuerte. Ocurrió lo mismo aquí, vemos cómo el estocástico entra en zona de sobrecompra a partir de aquí. Entonces lo que hacemos en ese momento es, que es donde estamos ahora, bajar a gráficos diarios y esperar caídas a zona de sobreventa. Vamos a ver lo que pasó en la anterior señal. Aquí buscamos caídas a zona de sobreventa y ahí intentamos incorporarnos cuando el estocástico sale de zona de sobreventa. Mejor si tengo el ADX con pendiente positiva. Ahora nos queda hablar del ADX, pero vamos a terminar de ver este grupo de valores. Aquí tenemos, por ejemplo, a ASML, uno de los favoritos que tenemos, que está en gráfico semanal con su estocástico de 50 por encima de 70 ya, 78 concretamente, no, sí, 70, por ahí más alto. Entonces, en gráfico diario, ¿cómo lo tenemos? Pues salió de aquí y ahí dio la primera señal de compra. Ahora está a punto de salir, es decir, en el momento en que el estocástico de 14 se corte al alza y supere la zona de 30,
pues ahí tenemos otra señal de entrada, de compra, para incorporarnos a la tendencia, con la confianza de que la tendencia es tan fuerte de que en el caso de que se produzcan correcciones, lo más probable es que no tengan mucho recorrido. Otro caso es el LIGI, la farmacéutica. Todo esto han sido señales obtenidas de compra, obtenidas de la misma forma, es decir, gráfico semanal, estocástico de 50 por encima de 70 desde aquí. A partir de ahí bajamos a gráficos diarios y esperamos, a ver, vamos a quitar esperamos que las salidas de zona de sobreventa, mejor si el ADX tiene pendiente positiva, pues nos permitan incorporarnos. Esas flechas de color verde, todas ellas dan esa misma señal. Ahora acaba de dar aquí una, que coge más fuerza todavía aquí. Y ahí precisamente tenemos la bonita. Estocástico. Cortado al alza cuando el ADX es un gráfico diario del IGI. No ha podido cortarse. Eso me indica que este movimiento va a continuar, porque lo más probable es que ese movimiento continúe. Y además, aquí tengo el ADX con fuerte pendiente positiva. Podemos ver ejemplos en el caso del Nasdaq muy interesantes también. Es decir, aquí, inicio de una onda, además. MAC cortado al alza. Todavía no está por encima de 0, pero ya me da una señal. Estocástico de 14 entra en zona de sobrecompra y ADX toma pendiente positiva. Aquí lo mismo. MAC se corta al alza. Estocástico entra en zona de sobrecompra y ADX toma pendiente positiva. No sé si tengo alguna marcada en el DAX, pero bueno, da igual, es que es lo mismo. Es decir, gráfico semanal. Si encuentras la confluencia o la coincidencia de estos tres indicadores, no quiere decir que no haya que entrar hasta que no se den todas las condiciones, porque puedes ir graduándolo. El ADX es un indicador, perdón, difícil de interpretar. Pero si tú tienes tendencia alcista, estocástico de 14, estamos en semanal. El de 50, a ver dónde está. El de 50, aquí. El de 50 entra en zona de sobrecompra, primero aquí y luego aquí. Vamos a marcarlo. Aquí. A partir de ahí, más seguro. A partir de ahí, bien. Me voy a diario. Bajo a diario. Aquí. Entonces, bajo, ya puedo quitar el de 50 y aquí me busco estas señales. Vemos ADX con pendiente positiva, más cortado al alza y estocástico de 14 por encima en zona de sobrecompra. Combinas, luego, como en todo hay arte, puedes combinar la salida de zona de sobreventa con la salida o la entrada en zona de sobrecompra, ¿de acuerdo? Y siempre, además, si puedes, tener el apoyo de la pauta, por lo menos del final de una onda, a lo mejor no la pauta completa, pero sí te va a ayudar mucho. Y tenemos que meternos en la cabeza que hay que operar en el contado, porque las señales son clarísimas. Ahora, por ejemplo, tenemos al dólar index en una tendencia bajista muy clara, ya lo sabemos. Y además con una bonita en semanal que, bueno, estamos esperando que se confirme. Ya se ha iniciado el movimiento a la baja, ahora lo que queremos es verlo caer. Ya ha entrado en zona de sobreventa, en semanal, por lo tanto ahora el lado es el corto, ¿de acuerdo? Aunque las posiciones cortas son más arriesgadas, más peligrosas que las posiciones largas.
a ver si tengo, aquí tenemos otro ejemplo de cómo se trabaja con los indicadores. Es el Nasdaq, perdón, es el gráfico del contado del DAX. MA cortado al alza, estocástico de 14 entra en zona de sobrecompra, ADX tiene pendiente positiva. Y aquí además luego se mete el de 14, el de 50. Aquí lo mismo, se corta al alza el MAC, entran los dos estocásticos o se encuentran ya en zona de sobrecompra y el ADX tiene pendiente positiva. Esta es lo que José Luis llama en el libro, en el arte de especular, la mejor señal de compra. Es esta. Bueno, es un término un tanto, digamos, de marketing, ¿no? Es decir, pero es esta señal. Es decir, cuando el ADX tiene pendiente positiva y se pone por corta al menos DI, que el menos DI me habla de la dirección bajista, es una señal de compra. Y aquí es lo mismo, pero una señal de venta. El ADX corta al más DI, me avisa de que el precio va a caer. El ADX mide en base a las variaciones de 2 días, de 2 periodos consecutivos, lo mide siempre en valor absoluto. Aquí tenemos esas 2 señales, pero en gráficos reales. Aquí tenemos el más DI por encima con pendiente positiva y por encima, la pendiente positiva no me importa, pero está por encima del menos DI. Es decir, el dominio lo tienen los alcistas. Si el ADX se pone positivo y me corta al alza, pues me indica que la dirección alcista del precio está cogiendo fuerza. Aquí al revés, aquí están muy igualados. Vemos que el ADX baja por debajo. Esta es la señal que conocemos como el tiburón. Se habla de ella en la tercera monografía porque se da también en las pautas terminales o en los triángulos. Al fin y al cabo, lo que pasa durante un triángulo es que la tendencia se ve interrumpida. Por eso los consideramos a veces pautas de continuación, porque el precio está subiendo, hace un triángulo, la dirección se debilita, es la carretera de montaña del ejemplo que se pone en el capítulo de los triángulos, en la segunda monografía, y luego vuelve. Bueno, pues esa vuelta es esa. Bueno, en este caso es alcista. Sería al revés en el caso bajista. El precio se está moviendo de forma lateral, el ADX se anula casi completamente, este es el tiburón, baja por debajo de los 2 más DI, que están prácticamente emparejados, y luego sale, y aquí en corta al más DI, es decir, las fuerzas alcistas son derrotadas. Y es lo que pasa aquí. Esta señal se puede ver fácilmente, y no habitualmente ni muy frecuentemente, pero sí a veces, y es una buena confirmación al final de una pauta terminal. Si os fijáis en el ADX, pierde, mientras se extiende, se forma la terminal, y luego cuando se corta la 2,4, corta al más DI o al menos DI, según la figura sea alcista o bajista. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto yo termino la parte que quería dedicar a repasar. Nos queda la parte del trading con futuro de criptomonedas, que la veremos en el siguiente vídeo. Nada más de momento. Suerte y, como siempre, gracias por vuestra confianza.